tal, gente amada? Nuevamente nos volvemos a encontrar en tu podcast Esperanza para Hoy, estudiando fundamentos de nuestra fe. Y ahora seguimos la secuencia de la creencia número 8 con el tema El Gran Conflicto. Este es el programa número 3. Continuando con esta línea de la plática, te pedimos que no te pierdas el 1, el 2, el 3 y a lo mejor va a haber como 6. Así que no duran mucho para que tú también en tu casa los escuches y luego te lleve a la escritura a seguir aprendiendo más. Te damos la bienvenida y nuevamente, como siempre, mis amigos, hermanos, compañeros en este camino. Hermano Sergio, bienvenido. Hermano Rodel, gracias por la invitación. Pastor Ismael, nuevamente, bienvenido. Gracias. Entonces, antes de empezar, ¿qué les parece, Pastor Ismael, si lo dirige con una oración, por favor? Claro que sí, vamos a orar. Señor y Padre, antes de abrir las Escrituras y hablar de estos temas tan importantes, quisiéramos pedirle, usted nos permita la dirección de su Santo Espíritu. Sea Él guiándonos, Señor, ayudándonos a ver las verdades que necesitamos entender para nuestra salvación. Sea con cada una de las personas que nos ven, se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Muy bien, entonces continuando con el tema, esta creencia número 8, el gran conflicto, quería leerles, hablando acerca de este ángel que se corrompió, ¿verdad? En el libro de Isaías, vamos a dar lectura del capítulo 14, del verso 12 al 15. Dice Isaías 14, capítulo 14, verso 12 al 15. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos cómo ese pecado que se inició allá, podemos reducir lo que fue el orgullo, y que es un pecado que también a nosotros como seres humanos nos afecta, porque el orgullo a veces nos impide acercarnos a Dios. Así es. Como hablábamos en el programa número 1, de que sabiendo quién tiene la victoria de este conflicto, a veces el orgullo nos impide realmente entregarnos por completo a Dios. Sí, porque el orgullo pone primero al yo, ¿cierto? El orgullo dice, yo soy el importante, ¿cierto? El orgullo no deja que una persona se someta a otra autoridad. Y al venir a Dios, pues obviamente una persona tiene que someterse a Él, ¿no? Entonces el orgullo no gusta de esto. Y para continuar desarrollando el tema, quiero compartir nada más y rapidito Salmos 10, el verso 4, hablando acerca del orgullo y cómo es tan grave para el ser humano, para nosotros. Dice el salmista en el capítulo 10, verso 4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Interesante. Sí, me gustó mucho, quería compartir este salmo. Muy bien, entonces para continuar con la secuencia de esta plática, y parece que en el programa pasado tocamos un punto acerca de cómo impactó este conflicto a la raza humana, ¿verdad, Pastor? Sí, y ese salmo pone un marco muy bueno para este tema que vamos a tocar, porque vamos a estar viendo cómo hubo personas que tenían pensamientos malos, se alejaron de Dios, no quisieron que Dios fuera quien guiara sus vidas, y pues las consecuencias están allí en la historia bíblica, ¿no? El primero de ellos pues fue Caín. Ahí empezó cómo, ¿verdad? La maldad se empezó a desarrollar y cómo entró la muerte física ahí ya entre estos dos hermanos. ¿Hermano Sergio? Entonces ahí se empieza a distorsionar el carácter de Dios, ¿no?
el mismo carácter de Dios y empiezan a tomar forma el carácter de, Ah, pues de Satanás, del enemigo, ¿no? sí, se deforma la imagen de Dios. Ya, el hombre fue creado a imagen de Dios y esta imagen de Dios en el hombre se empieza, como se dice, A se deformar. deformar. Así es. Y no era tanto, era el físico, sino el carácter, El ¿no? carácter, así Sí. Que es. empiezan a tomar las cosas de una manera, pues, diferente, ¿no? Sí, Como dice el Salmo el Salmo 10, dice que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, literalmente, nada de Dios, todo su pensamiento. O sea que dice que no hay Dios, es todo lo que piensa. Aquí no se expresa necesariamente la idea de que el impío niegue la existencia de Dios. O sea, realmente el orgullo se nota en el rostro. Cuando una persona es orgullosa se le nota en su rostro. Y eso es lo que se le puede ver a una persona cuando... No sé si ustedes han platicado con personas que las quieren corregir sobre algo que está mal y cómo sus rostros cambian ujú, rápidamente Ujú. y cambia su figura, o sea, se transforma. Entonces ese carácter, o sea, ponen el carácter del mismo enemigo. sí, realmente el orgullo es algo que todos los seres humanos tenemos. Aunque a algunos se les ve más que a otros, o que a algunos los esconden más que otros, realmente el orgullo es algo con lo que todos batallamos, ¿no? De una forma u otra. Caín, que pues fue el primer hijo de Adán y Eva, el primogénito, ¿se pueden imaginar ustedes su mamá y su papá cuando se les dio dada la promesa de que en este conflicto entre el bien y el mal, Dios iba a ganar y que Dios iba a ganar por medio de un descendiente de Eva? Las esperanzas de Adán y Eva fueron puestas en su primer hijo. Ellos creían que la solución venía pronto y este primer hijo se llamaba Caín. Entonces, ¿podrían ustedes imaginar al empezar Eva a ver cómo el carácter de Caín empezó a desarrollarse y notaba pues estos rasgos malos del carácter de Caín? Ella con este conflicto, con la esperanza de que él fuera, pero a la misma vez viendo que al parecer no fuera, hasta llegar al clímax de la historia, donde es que Caín le quita la vida a su propio hermano terrible, ¿no? Y cómo este evento decepcionó, o más bien le dio tristeza a Dios, porque dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Sí, O sea, Dios se entristeció, ¿no? De ver que cada vez la maldad se iba multiplicando sí, hasta tal punto de destruir esa creación sí. con un diluvio, ¿no? Matar todo ser viviente, pero la promesa que Dios había dado no se iba a perder porque ahí siguió a través de Noé, ¿verdad? Para traer al mundo la promesa Y que qué, Dios había dado. y qué bonito, ¿no? Porque vemos todo el mundo convulsionado, todo el mundo haciendo lo malo, pero en medio de toda esa tiniebla, una lucecita allí, ¿no? Que es este Noé, pregonero de justicia, un hombre que, aunque el mal estaba por todas partes, decidió mantenerse fiel a Dios, tremendo, ¿no? Y lo que vemos es que cuánta oportunidad ha dado Dios, cuántas generaciones han pasado por este mundo que Dios no ha querido terminar completamente con nosotros porque Él quiere darnos la oportunidad de que todos seamos salvos. Ujú. Él quiere darnos la oportunidad y generación tras generación nos da oportunidad, pero va a llegar un momento en que el Señor diga, así como dijo en los antediluvianos, sus pensamientos son únicamente de continuo al mal. Sí, Entonces va a llegar un momento en que diga el Señor, hasta aquí. Vemos cómo su paciencia, ¿verdad? Se sigue extendiendo Es que para Dios es paciente, o que sea, no quiere que Dios nadie se no pierda. quiere que nadie se Él quiere pierda, que Él quiere que lleguemos al arrepentimiento y al conocimiento de Él, ¿no? sí, Es por eso que el Evangelio debe de ser llevado lo más rápido posible porque
el tiempo avanza y el tiempo se está cortando, cada vez se está cortando más. Y creeríamos que después de un evento catastrófico como el diluvio, los seres humanos iban a reaccionar de otra manera con Dios, pero lo que vemos es lo contrario. Intentan hacer una torre para burlar un posible segundo diluvio que Dios pudiera enviarles, porque ellos no querían someterse a Dios. Ellos querían seguir siendo los amos de su propia vida. ¿Sí? Y pues al empezar a crear este edificio que fue llamado la Torre de Babel, Dios nuevamente vuelve a intervenir y confunde la lengua de estos hombres y pues finalmente el proyecto fracasa, ¿no? Fracasa. Dijo algo que me impresionó y que a la fecha lo vemos y cómo el ser humano siempre tiende, o sea, ¿por qué se nos hace difícil someternos a Dios? El pecado. De esa lucha del que estamos haciendo. Eso es, eso es. Claro. O sea, ¿por qué al ser humano va uno a hablarles de la Biblia, del Evangelio y no sé, difícilmente quieren someterse? Ese es el efecto del pecado. El pecado lo que hizo fue crear una separación entre Dios y nosotros. Entonces, por tendencia, el ser humano que tiene el virus del pecado en él no va a gustar de Dios, se va a acercar a Dios. Al contrario, huye de él. Y Dios intenta con amor, ¿cierto? Acercarse al ser humano y convencerlo de que Él es digno de confianza, que se puede confiar en Él, que Él quiere lo mejor para nosotros y está ahí convenciéndonos, pero a la misma vez esta maldad que hay en nosotros nos aleja de Él. Nos aleja. Nosotros podemos ver a lo largo de la historia cómo este engañador, este usurpador, ha seguido trabajando arduamente, que vemos grandes denominaciones donde él trabaja de una manera en que la gente que observa diga, pero mira, ¿cómo puede ser posible que esta gente no vea el engaño que están siendo engañados, que les están pidiendo tantas cosas y que las dan y que esto y que lo otro? Entonces dicen, ¿para qué quiero yo ir ahí a que me laven el cerebro, que me quiten todo esto? Entonces él sigue trabajando de esa manera, se ha introducido con las congregaciones utilizando la palabra de Dios para que la gente no nazca ese deseo de buscar de Dios, como acabas de decir. ¿Por qué no puedo entender? Pues esa consecuencia. Recordemos que nosotros somos un espectáculo para el mundo y para los ángeles. Entonces, nuestros comportamientos son los que van a decir quiénes somos. ¿Sí? De nuestro comportamiento la gente va a tomar una decisión si aceptar a aquel que nosotros seguimos o no. Entonces comienzan los humanos a alejarse de Dios, como vemos allí, y ellos crean dioses que complacen o están de acuerdo con el estilo de vida de ellos, ¿sí? Y esta es la generación de Abraham. Una generación de Abraham eran hombres sumidos en la idolatría, que habían creado dioses con sus propias manos, pero estos dioses estaban al gusto de ellos, porque el Dios, el creador de todas las cosas, no estaba al gusto de sus tendencias naturales, al contrario, lo rechazaban. Entonces hagamos uno De acuerdo. uno que sí nos guste. ¿Sí? Y eso era la idolatría, que al finalmente la idolatría era simplemente una excusa para ellos poder seguir haciendo lo que les Lo gustaba. que ellos querían hacer. el placer, Así ¿no? es. Así es. El hermano Sergio daba un punto interesante de cómo el mundo puede ser teatro del universo, pastor. O sea, cómo este planeta, como el programa pasado hace un rato decía, que podemos ser como que ellos están viendo, ¿no? Muchas otras creaciones o los ángeles mismos, cómo podemos ser teatro, ¿no? Espectáculo, dice Pablo, ¿no? Sí. Sí, somos lo peor del universo, pero a la misma vez el lugar donde Dios depositó su mayor amor. Es Sí. algo increíble, ¿no?
este mundo sumido de maldad. Pero aquí es donde Dios dice, voy a mostrar eh, lo más grande de mi amor. Entonces, esto obviamente es un espectáculo para el universo, porque los seres no caídos, los ángeles de Dios, miran todo lo que está ocurriendo aquí y ellos mismos están aprendiendo del carácter de su propio creador a través de la interacción de ese creador con nuestro planeta. Ellos conocían un poco del carácter de Dios, pero aquí, en lo que ha ocurrido aquí, en la historia de este planeta, es donde han logrado ver más de ese carácter. De este carácter. Sí, Y vemos cómo somos espectadores, porque dice la Escritura que cuando los hijos de Dios iban a su presencia, también iba Satanás, este ángel caído. sí, Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondió, Satanás, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y le dijo Dios, ¿no has visto a mi hijo Job? O sea, ahí le estaba diciendo, o sea, cómo nosotros, o en este caso Job, eh, podía ser como un teatro, ¿no? O cómo eran los seres humanos. sí, O sea, sí, 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 viéndolo, ¿no? O sea, sí. y por eso Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Eso es bonito porque nos hace darnos cuenta que nosotros podemos ser estos personajes que están a favor de Dios, ¿no? Que el cielo mira con admiración, como a Job lo veían con admiración. ¿Y por qué el cielo mira con admiración? Por una simple razón, porque es es más fácil ser malo aquí. Es más fácil yo dejarme llevar por la corriente del mal aquí. Es más fácil participar de las cosas que son malas aquí. Entonces, al ver una persona que está yendo en contra de la corriente, viviendo muy distinto a como la mayoría vive, esto es un espectáculo para el universo. Sí, porque no, o sea, ellos ven cómo, ¿da? O sea, Sí, y aquí entra lo que habíamos platicado, la fe. así es. O sea, simplemente es por fe. Es fe, porque ellos no son conscientes de todo lo que, no pueden ver con sus ojos todo lo que está ocurriendo allá, ¿cierto? En el universo, ¿no? Entonces están siguiendo por fe, así es, Ajá. así es. Hermano Y Sergio. como vemos cuando hablaba el pastor acerca de Abraham, ¿no? De aquella idolatría que tenían en la tierra de Ur de los Caldeos. Entonces, vemos nosotros que Dios escoge a Abraham para que de ahí venga una gran nación y cómo el enemigo no dejó en paz, no se quedó quieto, sino que a esa generación que llegó, descendientes de Abraham, cómo los utilizó para quitarle la vida al Salvador. Sí, Porque él no ha querido, o sea, ese conflicto fue sí. entre ellos dos, y utilizó al mismo pueblo de Dios para quererle quitar la vida al mismo Qué Dios. interesante este punto, hermano Sergio. Y no sé si ustedes se dan cuenta, pero ¿por qué Satanás no dice, bueno, yo tengo mi gente y pues vivimos nosotros aparte y hacemos lo que nos gusta? Y está la gente de Dios, que ellos vivan como quieran y pues, pero él no hace esto. Él lo que hace es, yo tengo mi gente, pero a estos no los voy a dejar tranquilos. A estos yo los quiero también. ¿Sí? Entonces vemos cero compasión de este ángel caído por los pocos fieles que hay en esta tierra de Dios, ¿cierto? Vemos a un ser que está empeñado en destruir, a un ser que está empeñado en arrastrarnos con él, ¿cierto? A la perdición. Y así como vemos, esclavizados por el pecado, colaboraron con Satanás, Ujú. ayudándole a lograr su objetivo en la gran controversia, crucificar a Jesucristo, el autor y fiador del pacto. Increíble. Ve. Sí, este momento fue algo muy impresionante, no solamente para los ángeles de Dios, sino también para los ángeles caídos, porque los ángeles caídos nunca imaginaron hasta dónde iba a llegar su líder haciéndole daño al Hijo de Dios. Y, A ellos se le abrieron los ojos. Así y de es. hecho él pensó que había vencido Ujú. cuando
Cristo es clavado en la cruz. O sea, Satanás había creído que ya estaba vencido, que ya había acabado con él. Él creía que podía de alguna manera provocar que Jesús utilizara su propio poder para librarse de ese momento. Entonces, él hizo el sufrimiento de Jesús lo más agudo posible para que Jesús desistiera y se echara para atrás de su plan, ¿cierto? Entonces, salió al revés, porque él no logró con eso hacer que Jesús reaccionara de esa forma, pero lo que sí logró fue que todos pudieran ver el verdadero carácter de él, que obviamente era súper degenerado, ¿no? Sí, tremendo, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Entonces, qué interesante, ¿verdad? De lo que hemos ido aprendiendo acerca de este gran conflicto. Entonces, queremos dejarlos ahí con este punto ya para ir terminando. ¿Algo que quieran compartir, Pastor, hermano Sergio, para ya ir cerrando? Pues ya por último es que debemos de tomar una decisión, ¿no? Sí. Tú que estás detrás de esa cámara, te hacemos la invitación a que tomes una decisión y que dejes la oscuridad y que vengas a la luz admirable. Amén, que ya no hay por qué estar participando de las tinieblas, así es, sino ir a la luz. Ir a la luz. Muy bien, gracias. Queremos dejarte con esto. Queremos pedirte por medio del Santo Espíritu de Dios que venzcamos esa mala decisión de someternos a Dios. Amén. Porque estar de parte del ganador es lo mejor. Amén. Así que gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Con permiso. Este ha sido su programa Esperanza para hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si fue así, invitamos que comparta y dé like. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Te esperamos en el siguiente estudio de Fundamentos de nuestra Fe. Fundamentos de nuestra Fe.